¿Qué mecanismos, qué motivos, qué motivaciones le impulsan al crimen? Es muy difícil, es muy compleja la mente humana, la mente de los humanos. Mira que hay psicólogos, psiquiatras, especialistas, incluso psiquiatras forenses, que intentan ahondar en el espíritu, en el alma de los humanos, pero es imposible saber cómo actúan, es imposible averiguar qué resortes se activan y les impulsan a cometer lo que cometen. Por eso aquí de vez en cuando hacemos una colección de psico-killers y muy variados. Ya veis que siempre cada uno tiene un leitmotiv, cada uno es movido por un afán, por una pasión irrefrenable en algunos casos. Y ahora que estoy aquí en mi despacho, saboreando esta pipa estupenda con un tabaco aromatizante, pues me acuerdo de mi vieja colección de armas. Son réplicas de todas las armas utilizadas por los psico-killers, y tengo de todo. Tengo armas que son auténticas herramientas, como puede ser una motosierra. Esta fue muy utilizada, por cierto, todavía quedan rastros de sangre, qué barbaridad, qué asco. Aquí tengo la colección de hachas. Tengo hachas de todo tipo. Tengo hachas vikingas, tengo hachas francas, tengo hachas de 1 kilo, de 2, tengo hachas de 4 kilos, de 3, de 2, de medio kilo. Todas las empleaban con absoluta habilidad. Cuchillos, claro. El cuchillo es una constante. Cuchillos de cocina, cuchillos jamoneros, cuchillos de monte. Este cuchillo de monte fue muy escandaloso porque tenía 2 filos. Pues es que mataba y cortaba a la vez. Qué barbaridad. Todos, si os dais cuenta, todos tienen sus rastritos de sangre aquí, todos tienen sus pruebas. Pero también las armas de fuego ocupan un lugar predominante en la vida del psico-killer. Pistolas automáticas, revólveres, fusiles y rifles de alta velocidad. Sí, también la sofisticación llegó al mundo del psico-killer. Aquí tengo un modelo, un Roner Mini 14 del calibre 223. Un gran artefacto. Este sirve para acabar con la vida de osos, de lobos, de piezas de alto calibre. Eso que se llama caja mayor. Este ha sido también utilizado, por supuesto. Este Roner Mini 14 de alta velocidad es un arma muy propicia para cazar en los bosques más intrincados, más gélidos, más helados, de lugares remotos como por ejemplo Alaska. Solo pensar en Alaska ya da frío, ¿verdad? Ese territorio inmenso, ese territorio virginal que los norteamericanos compraron a los rusos por una módica cantidad. Era un lugar para la aventura, era un lugar para rehacer una vida. Desde luego, muchos aventureros encaminaron sus pasos allí, buscando el salmón, buscando el oro, buscando una nueva identidad. En Alaska se crearon pueblos y ciudades. La población de Alaska no es muy cuantiosa. Es un territorio inmenso, pero apenas hay unos 300.000 habitantes. Entre esos 300.000 habitantes destacan los ciudadanos de Anchorage. Anchorage es un puerto meridional. Anchorage es una ciudad, la más populosa de Alaska, que tiene poco más de 50.000 habitantes, pero que a principios de los años 80 quedó sobrecogida por la actitud, por las actividades, por la forma de ser de uno de sus ciudadanos. El nombre de este improbable ser humano era el de Robert Hansen. En Alaska hay muy buenos cazadores, muy buenos. Saben perfectamente cuál es el hábitat, cuál es la forma de vida de las grandes piezas que ansían. Saben cómo vive el oso, saben cómo viven las cabras de tol, saben cómo se mueven las bandadas de osos y de lobos. Con frecuencia salen a su búsqueda. Incluso algunos osos polares llegan hasta las ciudades como Churchill y merodean en su entorno. Sí, los de Alaska saben cómo cazar esas piezas. Pero ¿qué ocurre cuando uno de esos grandes cazadores decide cambiar de presa? Opta por cambiar de víctima. Fue el caso de Robert Hansen. Y todo esto ocurría hace poco más de 20 años, allá en Alaska, en la blanca y nevada Alaska.
un cazador de osos, un cazador de lobos, un cazador de cabras salvajes, se convirtió, por mor del destino, en un cazador de seres humanos. Robert Hansen, como tantos que llegaron a Alaska, no nació en ella, nació en Pocahontas, en el estado de Iowa. Qué curioso nombre para una ciudad, ¿verdad? Recordando aquella legendaria princesa india. Pues allí nació Robert Hansen en el año 1939, y bien prontito, en el 40, su familia de origen danés se fue a Alaska a buscar fortuna, a buscar una nueva forma de vida. Y la encontró. Se establecieron en Anchorage, y allí creció el pequeño Robert. Un niño que desgraciadamente muy pronto se llenó de complejos. Él mismo aborrecía de su figura, no se podía mirar a un espejo, titubeaba desde bien pequeño. Sí, la tartamudez fue una constante en su vida. Es una insignificancia, pero para él fue realmente importante. Además, su pasado de incendiario. Sí, le gustaba, le fascinaba el fuego, como a cualquier buen psico-killer. ¿Os acordáis de capítulos anteriores? Sí, el psico-killer siempre disfruta con la sangre, disfrutan matando animales cuando son niños, también disfrutan incendiando, disfrutan con el fuego, encendiendo cerillas, quemando papeles, y suelen tener problemas fisiológicos. En Robert Hansen se daban todos estos condicionantes. En el año 1972 fue detenido, acusado de una presunta violación. La víctima, una chica de Alterne, una prostituta. Era tan buen ciudadano, y en Anchorage, en Alaska, estaban tan necesitados de buenos ciudadanos, que aquello fue sobreseído. Robert, de momento, se había salvado. Había logrado superar algunos complejos. Incluso había obtenido el título de piloto. Se había comprado una avioneta, una Piper Club, y con ella disfrutaba sobrevolando los paisajes de Alaska. Un territorio inmenso, lleno de animales para la caza. Robert Hansen se convirtió en un despiadado cazador. Manejaba a la perfección rifles de repetición y también armas ancestrales. Era un experto en el tiro con arco. Disfrutaba muchísimo disparando flechas. Abatía cabras de Dole. Dicen que era el mejor experto de Anchorage en abatir cabras de Dole. Se internaba en la montaña, elegía a su presa y disparaba certeramente su flecha. Caían muchas piezas. Pero pronto esto fue insuficiente, de todo punto insuficiente. Robert necesitaba algo más. Sus complejos no se habían curado del todo. No. En Anchorage había un barrio chino. Recordemos que era una ciudad portuaria donde se daban cita gente de toda condición, de todo pelaje. Y claro, en esta ciudad de los barrios chinos, pues son muy frecuentados. Chicas llegadas de cualquier punto del mundo se concentraban en Anchorage, la mayoría de ellas sin papeles, sin documentación. Robert Hansen y sus amigos lo sabían. Hansen tenía una obsesión, el sexo oral. La felación conseguía en él el clímax más erótico, más vibrante. Era lo que más le gustaba. Y pronto, aunque tenía hijos, aunque tenía familia, aunque tenía un negocio boyante, empezó a frecuentar ese barrio chino. En esos locales, las chicas bailaban desnudas, realizaban striptease y se marchaban con el mejor postor. Y Robert Hansen se convirtió en uno de los mejores postores. Dicen que ofrecía $200 y $300 por una felación. Ante eso, muchas chicas no se podían negar. Querían hacer fortuna rápidamente y escapar de aquel agujero. Hansen tenía una casita en el bosque. Una hermosa casita de caza en el bosque. Después de ir a tomar unas copas a aquellos lugares de Alterne, elegía a su víctima, le ofrecía ese enorme montón de dólares y se las llevaba en su avioneta a la casa del bosque. En Alaska yo os digo que las distancias son tremendas y no es inusual tomar una avioneta para desplazarse. Ocurre en muchos puntos del planeta, como es el caso de Australia.
Pues para visitar su casita de caza había que tomar la Piper Club. A las chicas incluso les hacía gracia eso de desplazarse en avioneta para ir a cometer o a realizar una felación a tantos kilómetros. Una cosa que se realizaba en poco tiempo, bueno, pues exigía este pequeño ritual. Pero el cliente siempre tiene la razón. Robert Hansen era un hombre madurito y quería seguir disfrutando, quería seguir obteniendo placer con el sexo oral. Lo malo es que esas relaciones también se convirtieron en algo realmente escaso. Él quería algo más, quería vibrar, quería pasarlo realmente bien. Quería disfrutar viendo el sufrimiento de alguien. Matar un oso era poca cosa. Aquí tenemos un extraño caso de psico-killer, porque era un psico-killer que daba una oportunidad de salir con vida, de salir ilesa a su víctima. Ya os digo que era un hombre lleno de complejos. Cuando estaba con la chica en su casita de caza, le daba dos opciones. Una, la de realizar la felación y cometer cualquier tropelía sexual que él le propusiera, a cambio de nada, gratuitamente. Y la otra, pagarla y luego que se tuviera las consecuencias. Algunas de ellas accedieron y realizaron todo lo que Hansen les pidió. Durante horas, durante días, las chicas eran secuestradas, eran torturadas, encadenadas. Pero, como no le exigían el dinero, él les permitía salir con vida. Eso sí, desde la casita de caza hasta Anchorage tenían que ir andando. Se escapaban, muy maltratadas, con el frío de Alaska, pero escapaban con vida. Al menos eso ocurrió en 30 casos. 30 casos que se sepa, porque yo os he dicho que estas chicas las elegía muy bien. Estas chicas eran elegidas minuciosamente, porque no tenían papeles, porque no tenían documentación, porque no iban a denunciar a ningún agresor. No se querían meter en problemas, habían salido con vida, era una aventura más, era una peripecia más, en ese trágico momento de la vida, donde una chica se ve involucrada en la prostitución. Así escaparon entre 30 y 40. Pero otras no tuvieron tanta suerte. Otras no estaban dispuestas a pasar por aquella humillación sin su dinero. Sí, eran prostitutas, pero dignas. De hecho, cuando Robert Hansen fue detenido, siguió considerando a las prostitutas como mujeres buenas, mujeres a las que había que dar una oportunidad, y él se la daba. Pero claro, a las malas no. A las malas no había que darles ni una sola oportunidad. Es más, a las malas había que darles un castigo tremendo, severísimo. Había que acabar con ellas. ¿Y cómo acabó con ellas? Pues desgraciadamente, la mente de este depravado se puso a funcionar, se puso a imaginar, se puso a preparar un divertimento absoluto, un divertimento extremo. Si ya no cazaba osos, si ya no cazaba cabras, si ya no cazaba lobos, ahora cazaría seres humanos. En la casa de caza de Robert Hansen se encontraba su fusil de alta velocidad, este Robert Mini 14 de calibre 223. También tenía su arco, sus flechas y sus machetes de caza. La casa estaba aislada, completamente aislada, y a muchos kilómetros de Anchorage. Imaginaos el rostro de la chica, temblando, aterrida por el frío. Allí no había calefacción, y la frialdad de aquel ser humano lo impregnaba todo. Robert las miraba fijamente, ellas abrumadas por lo que estaba ocurriendo. Robert les proponía el último trato de su vida, el último pacto de su vida. Tienes una oportunidad, puedes salir de aquí, puedes huir, puedes escapar, pero yo te perseguiré, yo intentaré cazarte. Si sales con vida, mejor para ti. Si te pillo, atente a las consecuencias. Tú quisiste cobrar y vas a pagar ahora. Robert Hansen las desnudaba. Y así, de esa manera, desprovistas de ropa, descalzas, tenían que salir corriendo de la cabaña, corriendo por el bosque, chocándose contra las ramas de los árboles, contra los arbustos espinosos. Las chicas huían precipitadamente, buscando una solución, buscando una salida, buscando sobrevivir.
Robert sonreía cínicamente. De una forma paciente, completaba una especie de recuento en segundos. Les daba un tiempo. Y cuando él consideraba oportuno, cogía el arma de ese momento, el arma que había elegido, su rifle, su arco, su flecha, su machete, y comenzaba la persecución. Durante minutos, las chicas aterrorizadas escapaban por el bosque, desconocían la zona. Era una zona enigmática para ellas, no sabían cómo era aquel territorio, pero Robert Hansen sabía cualquier parte del bosque, conocía cualquier kilómetro cuadrado, cualquier milímetro. Las buscaba de una forma tranquila, sabía que tarde o temprano las iba a capturar. Recordemos cómo los gatos juegan con los ratones antes de darles muerte. Los gatos parecen divertirse cuando capturan un ratón. Incluso antes de rematarle, le dan como una oportunidad, como una última oportunidad. También lo hacen las orcas con las focas. Es un juego macabro que hay en la naturaleza. Es como si el depredador ofreciera una segunda oportunidad a la víctima, a unas sabiendas que tarde o temprano la va a capturar. Extraño divertimento. Robert Hansen las capturaba y las ofrecía una segunda oportunidad si consideraba que el tiempo que había utilizado para capturarlas era pequeño. Las chicas estaban horriblemente. Se habían herido, se habían arañado, sangraban, habían dejado muestras por todo el territorio. Robert Hansen incluso venteaba, olfateaba, miraba las muestras sanguinolentas. En el caso de una de las chicas, de nombre Paula, disfrutó muchísimo siguiendo los rastros de sangre. Paula había entrado en una zona de arbustos con espinas y se había arañado todo el cuerpo. Había dejado rastros que eran muy visibles. Robert disfrutó muchísimo localizándola. Cuando la encontró le dijo: ¿puedes escapar otra vez? Puedes salir corriendo. Ella lo intentó, pero estaba muy débil, tan débil que cayó de rodillas. Robert en ese momento cogió su fusil y le disparó un par de tiros entre los omoplatos. Así acabó la vida de Paula. También murió Sherry. También murió Janet. Y así hasta un número de 17. Pero Robert iba a cometer un error. Robert no era el depredador perfecto que a sí mismo se consideraba. Robert cometió ese error en junio de 1982. En ese tiempo, ya tiempo de verano, había elegido una nueva víctima. Y en esta ocasión, Robert pensaba que iba a ser como otras tantas veces. Que iba a realizar su caza, que iba a cobrar una presa y que se lo iba a pasar realmente bien. Su familia a todo esto ignoraba lo que estaba ocurriendo. Sus hijos, tenía una hija de la edad de las prostitutas que estaba matando. Así de cruel era el tipo. Bueno, pues en esta ocasión, una de las chicas logró escapar. Logró escapar y llegar a la ciudad de Anchorage. Por la quinta avenida de Anchorage se pudo ver a aquella pobre infeliz. Y aquí tenemos a la chica topándose con un oficial de policía. El oficial Greg Baker. Greg, asustado por lo que estaba viendo, le preguntó a la chica. La chica le contó todo. Greg Baker elaboró un informe. En ese informe se inculpaba a Robert Hansen del presunto intento de asesinato. Y además se contaban ya los primeros detalles sobre las presuntas cacerías que realizaba este infeliz. Este tremendo psico-killer. Pero en Anchorage, ya os digo, una población muy reducida donde todo el mundo se conocía, Robert Hansen tenía muy potentes amigos. Los amigos apostaron por él, por su versión de los hechos. Dijeron que Robert Hansen había estado con ellos, que era imposible, que esta chica era una prostituta, que era una chica de mala vida y que sin duda alguna se había inventado aquella patrimonio. Seguro que simplemente quiso inculpar a Robert Hansen por algún desagradable motivo. Pero que no había pruebas para inculpar a este estupendo y ímprobo panadero de Anchorage. El caso es que el informe se archivó. Pero en el año 1983 ocurrió lo que estaba previsto. Una partida de cazadores deambulaba por las riberas del río Quick. Mientras que buscaban piezas que cazar, se encontraron con un túmulo. Se encontraron con un montón de tierra. Y ese montón de tierra parecía muy desordenado.
Uno de ellos tuvo la feliz idea de escarbar, y a los pocos centímetros, al poco tiempo de intentarlo, se toparon con un cadáver. Era el cadáver de Paula, congelado, con los 2 tiros y encima con 2 casquillos. Rápidamente empezaron a buscar entre los informes de la zona y descubrieron el informe del oficial Baker. Comprobaron las armas de Anchorage y descubrieron que esas balas eran de un Romer Mini 14 de calibre 223. Uno de los que poseía un arma de esas características era Robert Hansen. Los oficiales solicitaron un allanamiento de morada. Lo consiguieron, lo obtuvieron, entraron y descubrieron el fusil y descubrieron a un temeroso Robert Hansen. Pronto hablaron con los amigos influyentes de Robert y les dijeron que no podrían seguir cubriendo a un asesino, que no podían seguir cubriendo a un hombre que haya matado a tantos seres humanos. Los amigos evitaron problemas y se desvincularon de las pruebas que exculpaban a Robert Hansen. El fiscal Green, tardó muy poco en conseguir todas las pruebas. Rápidamente se organizaron partidas de batidores que buscaron por las riberas del Quick y por otras zonas. Y empezó el desfile macabro de cadáveres, uno tras otro. Además, se había despreocupado por ellos, no les había ni siquiera enterrado bien. Así fueron apareciendo uno tras otro hasta 11. Robert Hansen incluso acompañó a los policías. Descubrieron que había enumerado todas sus víctimas, que tenía un listado de sus víctimas. Incluso el muy desgraciado había creado un mapa donde se podía ver los lugares donde había enterrado a sus víctimas. Un mapa detalladísimo. Había disfrutado mucho matando a esa gente y había dejado un recuerdo imborrable en esos mapas, en esos listados. Le dijeron que iba a ser condenado, que iba a ser culpado de asesinato. Él dijo que a cambio de no tener un juicio muy violento, para evitar la vergüenza de su familia, que confesaría. Durante 2 días estuvo largando, estuvo confesando, estuvo diciendo todo lo que había realizado. 12 horas de grabación en las que Robert Hansen se confesaba culpable de 17 asesinatos. 17 chicas que habían sido cazadas, 17 prostitutas, pero se empezó a sospechar que no solo habían caído prostitutas, sino que habían caído mujeres de otra condición, de otro estrato social, y es que habían descubierto que Robert Hansen había puesto anuncios en la prensa. En un verano, que él llamó su proyecto de verano, había enviado a su familia a Europa de vacaciones. Y en una casa cercana, a Anchorage, había intentado recibir a mujeres después de haber puesto un anuncio en la prensa. En ese anuncio se decía: busco mujer que me ayude a saber qué hay más allá de la cuesta, qué hay en aquella colina, qué hay en la raya del horizonte. De eso nunca sabremos, porque nunca se encontró nada, pero se sospecha que las muertes provocadas por Robert Hansen fueron superiores a las 17. El 28 de febrero de 1984, Robert Hansen era condenado a más de 400 años de cárcel. Más de 400 años de cárcel para el depredador de Alaska. 400 años de cárcel, Robert Hansen, ahí se pudra.